y luego pasamos la lista cuando lleguen más estudiantes. Ok, entonces estamos viendo un capítulo sobre los protocordados, los animales que le dieron origen a los cordados, o que están en la línea más básica de donde surgimos nosotros como cordados. Todos tienen una característica común, y que es el notocordio, pero también tienen las hendiduras branquiales, o lo que fueron posteriormente serían las hendiduras branquiales, que eran usadas como elementos filtrantes. Y el endostilo, que forma parte de lo que luego fue la tiroides. El endostilo, al igual que la tiroides, capta yodo y lo utiliza para producir sustancias asociadas a la alimentación. Recuerden que la tiroides produce la tirosina, que tiene que ver con el control de la alimentación. La falta de tirosina puede conducir a una obesidad en el caso de los humanos, ¿no? Humanos y otros cordados, ¿no? Entonces, vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada y vamos a avanzar con el resto del grupo para concluirlo y continuar la semana que viene con otros grupos que también nos interesan y están asociados de alguna manera con los cordados. Lo que pasa es que los grupos que vamos a ver hoy tienen una importancia ecológica medible, evidente, porque viven en el plancton, algunos de ellos, o forman parte de las comunidades incrustantes en las costas. Son filtradores eficientes y tienen, por supuesto, un impacto sobre el plancton que existe en esas comunidades por su capacidad de filtración y su capacidad de eliminar elementos planctónicos. Entonces, vamos a empezar a compartir. Ya. Dime, Damaris, si se ve. Damaris. Carlos, dime tú si se ve, porque Damaris no responde. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, aquí estamos en el filum cordata, subfilum tunicata. Vemos que vamos a ver unas características comunes a todos los animales del subfilum. Es un canal inhalante, una boca o canal inhalante, una faringe con un endostilo en un borde de donde sale una sustancia mucosa que va a ser utilizada como captación de alimentos. Esta gran faringe va a ser filtradora. Luego viene el estómago, el ano y un atrio a donde surge las heces y la corriente exhalante. Todos los grupos que van a seguir, que vamos a ver hoy, tienen esa misma estructura. Esa gran faringe va a ser una característica notable. Muchos de estos animales en los años 1700, recuerden, algunos son microscópicos, otros son macroscópicos, se pueden ver, pero curiosamente durante siglos, a lo mejor le llamaban la atención a la gente, pero no lo dejaban registrado. Al no tener registro, pues no sabemos cuánto conocían los humanos de estos animales, porque me cuesta creer que lo que sabemos de los invertebrados hoy en día es solamente producto de las investigaciones de 1850 hasta ahora, ¿no? O 1700, finales de 1700, cuando Linneo empezó a colocarle nombres a las especies, la nomenclatura binaria que tenemos hoy. Nosotros somos Homo sapiens. Esta especie que estamos viendo aquí a la izquierda se llama Botrytis scholzeri.
Entonces, los hombres conocían estas cosas, estos animales, los usaban, se los comían, pero no dejaban escrito lo que habían encontrado, lo que sabían, porque primero la imprenta no existía. La imprenta surge mucho después, por el año 1500. La gente lo que hacía era que escribía. Los monjes eran los recipientarios de mucho del conocimiento humano en los monasterios y escribían las cosas en manuscritos, en pergaminos, ¿no? Bien, esta digresión tiene que ver con este hecho de que la literatura zoológica es muy reciente. Y prácticamente no hacen referencia a lo que la gente conocía durante los miles de años que ha existido el hombre sobre la Tierra y que ha usado y ha interactuado con estos animales. Estos animales, los tunicados, los asidiaces, las asidias, pueden ser coloniales, como vemos aquí a la izquierda. Como vimos ayer, teníamos una larva, coloniza en un sustrato, empieza a producir la túnica, que vemos que es el elemento común a la colonia, y empieza a dividirse sexualmente. Ellos primero son hermafroditas, se reproducen sexualmente, pero también se reproducen asexualmente por gemación. Entonces la larva produce el primer elemento que estamos viendo aquí, y luego él se va produciendo yemas que forman el resto de la colonia. Y vemos que una misma túnica puede involucrar varios grupos de organismos. Ellos van a compartir un atrio, como vemos aquí a la derecha, y cada quien tiene una boca individual, pero el atrio es común. Aquí ya lo habíamos visto, los individuos que pueden formar un grupo de ellos, o algunos, todos son sésiles, todos están fijos en el sustrato, en este sustrato rocoso, en una zona intermareal. Algunos son solitarios, como vemos aquí a la izquierda, parecen que estuvieran hechos de plástico. Uno los toca y son bastante duros, ¿no? La túnica es gruesa. Vamos a ver que dice que los tunicados son cordados muy particulares. En la mayoría de las especies, solo la forma larval, con aspecto de un pequeño renacuajo, presenta caracteres comunes, homología a los cordados, que sugiere un origen monofilético en este último grupo. Monofilético significa que tenemos una sola línea de organismos que le dieron origen a los cordados. Y de ahí pues derivan los asidias, los taliáceos y eventualmente pues nosotros. Ellos son la cola postanal que contiene, o sea, los elementos comunes a los cordados son la cola postanal, o sea, que viene después del ano, ¿no? La cola, que contiene el notocordio, el esqueleto interno semirrígido y el cordón nervioso dorsal. Hasta ahora, la mayoría de los organismos, inclusive los equinodermos, tenían el cordón nervioso en donde, arriba o pegado al sustrato. ¿Te acuerdas, Carlos? Piensa en el caracol, en las langostas, en las estrellas de mar. ¿Dónde tenían ellos el cordón nervioso? ¿Pegado al sustrato o encima del animal donde está el corazón? Bueno, si Carlitos no se acuerda, alguien que quiera... El otro Carlos, Delgado. Piensen que esto es un cambio drástico, ¿no? En la distribución del elemento sensorial. Entonces, tratan de hacer memoria. ¿Dónde estaba el cordón nervioso en los artrópodos, en los moluscos, en los equinodermos? No en el erizo, pero sí en la estrella de mar, en los anfíboros. ¿En qué parte estaba? ¿Encima del animal o debajo del animal pegado al sustrato?
Bueno, nadie responde. Estamos graves, porque si cosas tan fundamentales como esta no se acuerdan, vamos a parar un momento y vamos a mostrar entonces la imagen de las clases pasadas donde estamos estudiando estos organismos. Ok, dime si se ve. Sí, ya lo veo. Ok, ¿dónde tiene la cucaracha los ganglios? El cordón nervioso. Fíjense que tenemos hemos quitado los elitros, las alas, la parte superior del tergo, y tenemos el estómago, el intestino, los tubos de Malpighi, y lo hemos levantado. Entonces, ¿dónde tiene la cucaracha los órganos, el cordón nervioso con los ganglios en cada segmento? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Bueno, responda porque lo están viendo. Sí, sí, En la parte de arriba. pero si mira el estómago lo hemos levantado para poder ver los ganglios. Tiene que estar en la parte de abajo. Debajo del estómago están los ganglios, pegados al sustrato, y después de esto lo que está es el caparazón, el exoesqueleto de la cucaracha, la parte ventral, y luego las patitas que están viendo acá, ¿no? Entonces, hasta ahora, todos los grupos de organismos que habíamos estudiado tenían el cordón nervioso en la parte de abajo, pegado al sustrato. Desde que estamos viendo estos animales, los platelmintos,
la cefalización consistió en concentrar elementos nerviosos en la cabeza y el cordón nervioso se extendía alrededor del esófago y luego pasaba por toda la parte inferior del cuerpo. Y así se mantuvo hasta los equinodermos. A partir de los protocordados, damos un salto. Ahora se me... Damos un salto y el cordón nervioso pasa a ser asociado al notocordio y sigue asociado a la boca. Fíjense el ganglio donde está. Está asociado a la boca, alrededor de la boca. Y ahora la boca está arriba en este caso, ¿no? Entonces dice, presenta características comunes homólogas a los cordados que sugieren un origen monofilético en este último grupo. Ellos son la cola posanal, que contiene el notocordio, el esqueleto interno semirrígido y el cordón nervioso dorsal, precursor del cerebro, y la espina neural. Con diferente nivel de desarrollo, las larvas presentan hendiduras faríngeas de futura función trófica y respiratoria. Entonces, en la faringe vamos a tener hendiduras, huecos, que en el futuro, el futuro evolutivo, va a tener función trófica y respiratoria. Estas características comunes a los estadios larvales de los anfibios y los taliáceos se mantienen durante todo el desarrollo de los apendiculados, organismos que conservan la apariencia larval en el adulto y por lo tanto la cola posanal, la notocordia y el cordón nervioso dorsal persisten durante toda la vida. A la derecha tienen un larvaceo, ven que es una cabeza, el grueso del cuerpo, y luego la cola que conserva el notocordio. En cuanto a las hendiduras faríngeas, persisten y adquieren su mayor funcionalidad en el estadio adulto en todos los tunicados. Entonces, aquí vamos a ver las diferentes formas del cuerpo en tunicados coloniales y en tunicados individuales. Pero la estructura es la misma. Vemos que tenemos tórax, abdomen y posabdomen. Arriba del tórax tenemos pues, la faringe con el endostilo. Luego viene el estómago con el largo intestino que da la vuelta y sale por la parte superior. Y abajo tenemos las gónadas. Estos animales son hermafroditas, la gónada masculina y la gónada femenina. Vemos cómo en la medida que el animal se va individualizando de la colonia, vamos reduciendo en tamaño y se van comprimiendo las estructuras hasta que tenemos el animal solitario con las mismas estructuras, pero de una manera más compacta, ¿no? Y aquí pues el endostino lo vemos que ocupa casi toda la estructura. El estómago, el intestino, el ano, etc. Bien, esto lo habíamos visto ayer ya. El canal inhalante, el sifón bucal, el canal exhalante o sifón atrial, el atrio, el ganglio que vemos aquí en la parte superior, los tentáculos orales, que son los que limitan la ingesta, el paso de partículas muy gruesas, no pueden pasar las partículas, el endostilo, la canasta faríngea, la hendidura faríngea, vemos que son como una especie de canales que tienen, la túnica y la pared del cuerpo, bastante engrosada. Vemos luego la parte basal del animal, pues el esófago, la glándula pilórica, el intestino, que drena hacia atrás, hacia el atrio, las gónadas, el ovario y el testículo, fíjense, están pegados, ellos son hermafroditas, pero no necesariamente autofecundantes. A veces madura primero uno y luego el otro. Los espermatozoides ingresan por el canal inhalante y eventualmente pues fecundan los óvulos que luego van a salir y van a formar un individuo que nadando en el plancton, o sea, un cigoto que va a estar nadando en el plancton hasta que se fija el juvenil, que lo vamos a ver enseguida.
¿Y qué más vemos? Bueno, vemos el vaso diferente, el corazón lo vemos acá. Les hablaba ayer de que el corazón tiene la particularidad de que puede latir unos minutos en un sentido, pongamos, fluye la sangre hacia la derecha y luego fluye la sangre hacia la izquierda. Es el único grupo de organismos que tiene este corazón que es capaz de invertir el tipo de pulsación. En la sangre de estos individuos no tenemos células especializadas en el transporte de gases, así como lo veíamos en los moluscos o en los artrópodos, que había la hemocianina, un compuesto que tiene cobre. Algunos moluscos tienen hemoglobina como elemento, sustancia para transportar oxígeno. Aquí no. Aquí el oxígeno va disuelto en el agua. Estos organismos tienen un metabolismo muy bajo y pues logran subsistir aún sin células especializadas o sin sustancias especializadas como la hemocianina. Hay células especializadas, sí, en el torrente sanguíneo, pero son las células que captan elementos extraños, unas células ameboidales que protegen el organismo de partículas invasoras, tipo bacterias, y otras células que captan los metales pesados. Estos organismos, ayer les hablaba de que pueden concentrar el vanadio en enorme concentración. 10 a la 8 es la concentración, 10 a la menos 8 es la concentración de vanadio en el agua de mar, y estos animales lo concentran hasta 1 molar en los vanadocitos. También producen ácido sulfúrico en estas células y se deposita luego en la túnica, que es una manera de acumular vanadio y ácido sulfúrico en la túnica. Es un elemento que les permite primero evitar la depredación, que otro organismo se los coma, y evitar que se depositen otros organismos incrustantes sobre ellos, ¿no? Siempre vamos a ver los tunicados, las asidias, las vamos a ver muy limpias. A pesar de que están en una comunidad donde todo el tiempo están fijando los organismos, las asidias están limpiecitas. Aquí vemos cómo la larva tipo renacuajo tiene pues las características comunes de los cordados. Tiene el cordón nervioso, el notocordio, la cola, y luego pues las características que acabamos de ver, el sifón inhalante, el sifón exhalante, el corazón, la faringe. Ella se fija por la parte frontal y sufre metamorfosis. Vean cómo entonces los atrios se van desplazando hacia la parte superior del organismo hasta que finalmente el notocordio pues, es reabsorbido, el ganglio queda reducido a una porción cercana a la boca, la gran faringe pues, ocupa casi todo el animal, y el corazón que estaba al medio, aquí a la izquierda lo ven, el corazón ahora baja, lo vemos ahí completamente en el fondo del animal. Bien. Aquí. Vamos a ver qué importancia económica y ecológica tiene. Al igual que otros organismos marinos de vida sésil, como las esponjas, las asidias presentan una activa acumulación y elaboración de compuestos citotóxicos, o bien los mismos derivan de la simbiosis con otros organismos, como el alga Prochloro. Estos compuestos previenen primariamente la depredación y asimismo la epibiosis o las asidias, como habíamos mencionado antes, que la túnica está cargada de sustancias tóxicas. Cuando los organismos son sésiles, por ejemplo, los corales, los corales suaves, los octocorales o los corales hermatípicos que forman arrecifes, ellos son organismos sésiles. Ellos están expuestos a que vengan otros organismos a comérselos. Entonces, igualmente vemos las esponjas, y vamos a tener otros organismos sésiles también, algunos crinoideos, unos equinodermos, que eso no los llegamos a estudiar, los crinoideos. Pero una manera de defensa de los organismos sésiles es la química. Tener sustancias que les dan mal sabor o que son venenosas,
y de esa manera pues logran defenderse de los posibles depredadores. Entonces, en ellos nosotros tenemos esta fuente de sustancias aparentemente que son tóxicas, pero que bajo ciertas condiciones o bajo ciertas concentraciones nos pudieran ser muy útiles. Entonces, en este sentido, una amplia variedad de compuestos derivados de las acidias tropicales, estos compuestos se llaman didemninas, dendrodoínas, eudistominas, fueron incorporados a la industria farmacológica como precursores de drogas antitumorales, de drogas contra el cáncer, antivirales y antibacterianas. Hay un ejemplo que en la Argentina, Aplidium meridianum, es una acidia, elabora un alcaloide indólico meridianina, cuya composición y posible actividad ha sido estudiada. Igualmente, en la facultad tenemos los profesores, el profesor Edmundo Matute, que no sé si llegue a darles clase, dependiendo del itinerario que ustedes tomen en el futuro. Edmundo y sus estudiantes han estado trabajando en las sustancias derivadas de algas, tanto algas feofitas, las algas marrones, como algas clorofitas y rojas. Esas sustancias que deben ser identificadas, usualmente no son los estudiantes y el profesor Matute lo que hacen es que verifican su uso biológico. Las han usado como conservantes de alimentos. Un conservante es una sustancia que inhibe el crecimiento bacteriano y alarga la vida de anaquel de los productos que no son esterilizados. Las latas de atún, las latas de sardinas están esterilizadas. Ahí todo vestigio de bacteria pues quedó eliminado con las altas temperaturas durante varios minutos a 115 grados centígrados. Pero los productos que son congelados o que se mantienen refrigerados, ese no es el caso, no están esterilizados, solamente las bacterias están reducidas su velocidad de crecimiento o anulada porque a baja temperatura, temperatura de congelación, pues el agua está congelada y no permite el crecimiento bacteriano. Pero aquellos productos como el yogur, el pescado o la carne, que están expuestos en las vitrinas de los supermercados y las tiendas a una temperatura entre 0 y 4 grados, eso sí, ahí hay crecimiento bacteriano, y el hecho de usar estas sustancias derivadas de algas, pues ayuda a prolongar la vida de anaquel de este material, de los filetes de pescado o de la carne, entonces, o de la salchicha. Entonces, ellos han usado estos extractos de algas, extractos a base de alcohol o extractos de agua, ¿no? Extractos acuosos, lo mezclan con un producto, por ejemplo, un paté. Un paté es una pasta preparada con alguna proteína, en este caso puede ser paté de hígado o paté de atún. Entonces, un paté le agregan el extracto de algas en una concentración baja, unos cuantos mililitros, y lo comparan con un control que no le agregaron al paté y verifican cuánto tiempo ha mantenido a 4 grados centígrados en la nevera, por cuánto tiempo perdura el paté en forma comestible. O sea, que no huela mal, que no sepa mal, que no le caigan hongos encima, etc., ¿no? Y de esa manera pues han encontrado que una cantidad de algas aquí en las costas manabitas permiten ser utilizadas como conservantes de alimentos. Entonces, igual pudiéramos hacer con algunos de estos organismos, las asidias, las esponjas, y en el laboratorio de química de la Universidad de Milagros, que creo que llamamos UNEMI, Universidad Estatal de Milagros, cerca de Guayaquil, hay un grupo de trabajadores, de profesores de química, que están trabajando también en obtención de sustancias biológicamente activas, derivadas de algas, de esponjas o en este caso, tunicados. La importancia ecológica, ya habíamos visto, por una parte, la parte química, pero continúa, las asidias se comen.
y en Chile y el Mediterráneo constituyen platos típicos. Son un poco duras, ¿no? Pero yo me imagino que hay mecanismos para ablandarlos, ollas de presión, como veíamos ayer, que usaban para comerse los oloturios, pues los metían en la olla de presión. Ellos consumen muchos metales pesados y ayudan a depurar el ambiente de estos contaminantes. Entonces, las asidias son un elemento que nos ayudan a eliminar metales pesados del agua. Son un atractivo turístico por lo colorido de sus cuerpos, ya lo vimos, el bucear en zonas de muchas asidias es todo un espectáculo por lo bonitas que son, algunas que las que vimos que eran transparentes, podíamos ver su faringe bien notoria, ¿no? Pueden competir por el plancton con otros organismos filtradores, como los moluscos, y crean problemas en las estaciones acuícolas. Ahí sí, cuando tenemos organismos filtradores que están compitiendo con el alimento que estamos poniendo en los tanques de cultivo, pues constituye un problema. Claro, un tanque de cultivo se lava con frecuencia y no debe haber fauna incrustante. Si lo hubiera, pues la removemos. Pero estos son elementos potencialmente competidores de los organismos filtradores que estamos cultivando. Y finalmente, el tráfico marítimo puede dispersar a las asidias, pues llegan pegadas en los cascos de los barcos y causan efectos negativos a la biodiversidad en las áreas donde invaden. O sea, nosotros podemos tener seguramente en Manta, como puerto internacional, la llegada de barcos que vienen de muchos otros lugares y traen pegados a sus cascos las asidias de esos lugares. Y entonces podemos tener entonces una invasión continua de organismos, no solamente de asidias, también de otros, de moluscos. Todos los organismos que se le pegan al casco, pues no hay manera de evitarlo. Limpiando los cascos, pero mientras entre limpiada y limpiada, el casco se llena de organismos incrustantes y ellos van a viajar a donde vaya el barco, ¿no? Entonces, esto es un problema producto del desarrollo de la civilización humana, que lo que hemos hecho es acelerar la dispersión, mientras que los organismos llegaban antes con las corrientes marinas, pues ahora lo que hicimos fue acelerarlo, porque ahora tenemos vehículos que van más rápido que las corrientes y llegan a Manta, llegan a Guayaquil o Esmeraldas, y allí pues van a transportar la biota que cargan en los carros. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a las asidias de lo que hemos hablado hasta ahorita? Están tan calladitos ustedes. Bueno, seguimos con el siguiente grupo de los tunicados, la clase Taliacea. Las talias son organismos planctónicos toda su vida. Ellos, aquí ven que una talia la están sosteniendo en la mano. Ven a la izquierda, ellos tienen el mismo sistema, la boca, una colonia, un canal inhalante, la faringe, que la estamos viendo acá, donde están los dedos de la persona, está la faringe filtradora, el canal exhalante en la parte posterior, unas apéndices, como unas yemas que salen en la parte posterior, y vemos entonces un órgano, el estómago, aquí cambia de color. El animal es casi transparente, pero la parte estomacal sí tiene color, que lo estamos viendo aquí, ¿no? Ellos pueden formar grandes grupos, como vemos en la fotografía de arriba, pueden pegarse unos a otros, a veces tienen un ciclo de vida bien complejo. Otros son más o menos simples, pero otros son sumamente complejos, cambian entre fases sexuales y asexuales. Entonces vemos aquí, bueno, aquí abajo vemos una colonia de salpas, con sus canales inhalantes hacia la parte superior y el exhalante a la parte inferior. Entonces vamos a ver la morfología de estos animales. Vemos que tienen un sifón oral, la boca, a la derecha, tiene unos músculos que hacen que el animal se contraiga, y eso permite que el agua fluya. El agua también va a fluir por los cilios que tiene la faringe.
pero en las contracciones musculares provocan que estos animales puedan desplazarse en la corriente. Vamos a ver entonces el endostilo, que es común, ya vimos que de ahí sale pues, el mucus, que va a permitir el fijar las partículas. Vemos los estigmas, que son los orificios por los cuales circula el agua y permiten el filtrado. Vemos el tubo digestivo y el atrio por donde sale el agua de escape, ¿no? El ganglio cerebroideo pues no se ve claramente. Vamos a ver si lo... Ah, no, está aquí arriba, el ganglio cerebroideo. Lo que estamos viendo aquí son nervios que articulan, conectan con los músculos, con cada uno de los músculos. Vemos cómo los nervios se expanden a lo largo de todo el cuerpo desde el ganglio cerebroideo. Luego sale el apéndice dorsal y unas yemas. Esas yemas pues, van a permitir formar parte de la reproducción asexual. Los taláceos comprenden 3 órdenes animales exclusivamente planctónicos: Pirosomátida, Doliolida y Salpida. Piro viene del término fuego. Los pirosomátidos son animales que no es que se quemen, sino que tienen fotoluminiscencia. Doliolida y Salpida no son fotoluminiscentes. Se caracterizan por presentar alternancia entre una generación asexual y una sexual. El ciclo de vida puede ser simple, como en los salpas, o muy complejo, como en Doliolida. Puede resumirse de la siguiente manera: el huevo fecundado se desarrolla originando un individuo asexuado llamado oozoide, el cual formará un estolón prolífero por reproducción asexual, que dará origen por gemación a los blastozoides. Estos vivirán agrupados de forma permanente en los pirosomátidas o temporaria, como los Doliolida o Salpida, y desarrollarán órganos sexuales. Consumen grandes cantidades de plancton y forman heces que precipitan al fondo del mar, eliminando carbono del ambiente. Fíjense que uno de los problemas que tenemos en el mundo hoy en día es el aumento del CO2. El CO2 es en la gran medida eliminado por el fitoplancton del océano. Ese fitoplancton es consumido por este tipo de organismos, así como los copépodos, los cladóceros, y estos organismos también comen copépodos y cladóceros. Pero si yo produzco heces fecales que se degradan en el mismo plancton, el CO2 que fijaron el fitoplancton se queda allí, está ahí mismo en la columna de agua y eventualmente va a pasar a la atmósfera nuevamente. Entonces, el plancton gelatinoso, como el que estamos estudiando en este momento, tiene la particularidad de que el CO2 que se fija el fitoplancton se va al fondo del mar, porque el tipo de heces que producen no se descomponen con facilidad y forman parte de lo que llaman la lluvia orgánica, que va de la superficie del mar hacia el fondo. Entonces, estos organismos pues nos benefician en ese sentido, que eliminan carbono de la superficie del mar y lo lanzan hacia el fondo. Yo les quería, no lo puse en la imagen,
Ok, aquí vamos a ver otra imagen de un salpida, una salpa, es individuo solitario, pero que tiene individuos que se reproducen asexualmente y otros que se reproducen sexualmente. Entonces vamos a compararlos. El A es un oozoide, que es el individuo que no tiene, se reproduce asexualmente, mientras que a la derecha vemos un individuo parecido, que es el blastozoide, que se reproduce sexualmente. Entonces veamos que ambos tienen una túnica, un sifón oral, un endostilo, las bandas musculares características, la barra branquial, el sifón cloacal, el tubo digestivo, y vemos un estolón. Pero a la derecha vemos que el animal tiene un ovario y un testículo, cosa que no vemos a la izquierda. Entonces, vemos cómo pegado al estolón, vemos unas estructuras que son las que le dan origen a los organismos que derivan de él, las estructuras que le van a dar origen a otras salpas por reproducción, por gemación, por la reproducción asexual. Mientras que el de la derecha tenemos el testículo y el ovario, como ya dijimos que eran hermafroditas, y que van a permitir la formación de oozoides. En el caso de la salpida, ¿cuáles son tres órdenes, ¿no? Vamos a ver ahora un grupo mucho más complejo, que son los Doliolidas. Bueno, yo no pretendo que se sepan todos estos nombres, solamente quiero que lo vean, ¿no? Entonces, empecemos por la nodriza. Es una salpa aparentemente común, como todas las que hemos visto. Tiene entonces un apéndice dorsal, de lo cual el cuadrito, ese cuadrito lo ampliaron y vemos que son los gastrozoides, pues tienen la branquia, el endostilo, el esófago, el ano, pero ellos se van a desprender y van a formar individuos, como lo vemos aquí, el forozoide, que tiene las mismas estructuras. Él le da origen a un gonozoide. Gonozoide significa que tiene gónadas. Vemos el ovario, los testículos. El gonozoide va a formar los óvulos, se van a fecundar, van a formar una larva con una cola rudimentaria. Esa larva le va a dar origen a un joven oozoide que se va a transformar en nodriza eventualmente y repite el ciclo, ¿no? Entonces vemos que el nodriza va a formar individuos por gemación y el gonozoide va a formar individuos por fecundación. Pero entonces tenemos ¿cuántos? El nodriza, los gastrozoides, forozoides, gonozoides y el joven oozoide. 1, 2, 3, 4 etapas en la vida de estos organismos que ven que es bien complejo, ¿no? Entonces, muchas veces vemos en la naturaleza estructuras y pensamos que son distintos organismos, distintas especies, resulta que simplemente son la fase del ciclo de vida de un organismo que va pasando por distintas etapas. Yo me imagino que cuando no se conocía mucho de insectos, las mariposas con alas las clasificaban como un insecto y los gusanos de otra especie distinta. Sin embargo, eventualmente se dieron cuenta que el gusano formaba una pupa que se aislaba y eventualmente de esa pupa salía una mariposa. Entonces el gusano y la mariposa eran simplemente la misma especie que tenía distinta morfología según la etapa del ciclo vital. Aquí pues va a ocurrir lo mismo. Tenemos distintas morfologías de los organismos en el ciclo de vida de este animal gelatinoso, como son los grupos de los Doliolidas. El último grupo de los tunicados que vamos a ver son los apendiculados.
estos organismos, cuando tengan oportunidad de ver una muestra de plancton, van a ver lo numerosos que son. Ellos a veces compiten en número con los copépodos, y los copépodos son uno de los elementos más abundantes en el plancton. Bueno, aquí en Ecuador, cuando llegué hace 6 años, me encontré con que los dinoflagelados también son un grupo importantísimo. Yo estaba acostumbrado a verlos en Venezuela, pero en un número relativamente bajo. Pero cuando llego aquí me encuentro que casi el 50% del fitoplancton de una muestra son dinoflagelados. Y claro, es fitoplancton, pero vamos ahora con el zooplancton. Tenemos copépodos, cladóceros y apendiculados, son los grupos más numerosos que constituyen el plancton. Entonces, en ese sentido, los apendiculados constituyen una etapa, un componente importantísimo del zooplancton en los mares de todo el planeta, y además el tipo de filtración que hacen permite darle uso a la materia orgánica, que ellos pueden consumir materia orgánica particulada, igual que los moluscos filtradores, pero sobre todo también bacterias. Veíamos que los virus bacteriófagos en el plancton tienen un papel importantísimo, que es el control bacteriano. Los dinoflagelados, los apendiculados también. Ellos vamos a ver enseguida cómo tienen una capacidad de filtrar partículas, materia orgánica particulada y bacterias. Entonces veamos, el organismo, cuando lo vemos, se ve así a la derecha, ¿no? Como lo tiene aquí a la derecha, una cabeza grande y una cola. Entonces vemos que la cola tiene un notocordio, tiene un músculo longitudinal y tiene las células subcordales. El tronco lo vemos aquí a la derecha, entonces veamos los elementos comunes. El sifón inhalante, a fin de cuentas, es autoricado, ¿verdad? Tiene que tener 2 sifones, un endostilo, una faringe, un ano, etcétera, ¿no? Vamos a buscarlo entonces. Entonces vemos la boca, vemos el endostilo, la faringe la tenemos, lo que parece una faringe está aquí, que no le pusieron nombre. Vemos el estómago, vemos, ¿qué más? No veo el ano. Aquí está. El estómago, lo que pasa es que no se ve claramente de dónde deriva, no se ve el intestino. Puede ser ¿no? Este oscurito que se ve aquí, que drena al ano, ¿no? Luego tenemos la gónada, que ocupa una buena parte del cuerpo del animal. Vamos a ver aquí a la derecha si nos identifica mejor. Tiene la boca, el sifón inhalante, el endostilo, la faringe, el estómago, el esófago, el intestino, el corazón y el ano. Y en la parte trasera vemos pues el ovario y el testículo, así como veíamos en las asidias, aquí lo tenemos también pegado uno con el otro, ¿no? Bien, estos animales no viven, así como la estamos viendo, ellos no viven así. Eso es lo curioso. En las muestras de plancton hay que tomarlas con mucho cuidado. Inclusive, sería preferible no tomarlas con red, sino tomarlas directamente con una botella y ponerlo al microscopio para poder ver lo que les voy a mostrar enseguida, que es esta casita. Vean que el animal, para poder comer, no basta con que chupe el agua. Él forma esta casita, que es una casita gelatinosa. Dice, ejemplar de la familia Eucopleuridae, dentro de su casa, la flecha indica la dirección del flujo de agua. Entonces, el animal construye una estructura gelatinosa que le permite filtrar partículas muy pequeñas. Cuando la malla se tupe, el elemento filtrante, sale de la casa y construye otra. Entonces vamos a ver, la corriente por dónde entra. Pues la corriente entra por aquí arriba, por la malla el cuadriculada que estamos viendo aquí arriba. Él tiene entonces el agua, él mueve la colita y el agua fluye desde aquí hacia acá. El agua entonces entra
por esta cadena de canales y eventualmente es ingerida por el animalito. Cuando se tupe esta malla de aquí arriba, el animal pues entonces sale por este hueco que vemos aquí a la derecha y construye otra. Esta malla es muy fina, obviamente, evidentemente, y permite el paso solamente de ciertas partículas que son las que el animal va a ingerir. Pero yo sé que se han hecho descubrimientos de organismos que quedan atrapados en la malla, que de otra manera hubiera sido difícil conseguirlos, ¿no? Aquí vamos a ver la malla en otro dibujo, de una manera un poco más clara. Entonces vamos a ver dónde está el animal. Aquí está la cabeza con la colita, el canal exhalante. Vamos a ver filtros primarios. Tiene dos filtros primarios. El flujo de agua viene en este sentido. Redes alimentarias mucosas. Ya vimos que el agua fluye por acá, entra aquí, pasa por estos filtros y eventualmente llega a la boca. Y la colita pues es la que provoca el movimiento del agua en este sentido. Y aquí vemos apertura de escape por la que el animal puede abandonar el habitáculo. Ok, entonces les decía que estos animales tienen una enorme capacidad de filtración, todos los tunicados, las alpas, los apeliculados, los asidios, ellos filtran enorme volumen de agua diariamente y en ese sentido constituyen un elemento importantísimo en el ecosistema en el control de las comunidades planctónicas, ¿no? Bueno, esto es lo que había para hoy. Les iba a mencionar que a partir de la semana que viene vamos a ver cefalocordados, el último grupo que está en el programa, o que tenía pensado en el programa. Ya el programa llega hasta los equinodermos, pero tenemos tiempo todavía de ver grupos que no estaban originalmente en el programa. Yo lo puedo incluir a título en este curso, pero no puedo modificar el sílabo. Bueno, puedo modificar el sílabo, pero no puedo modificar el plan analítico. Estos grupos los he incluido porque me parece que debían haber sido considerados desde un comienzo por la importancia ecológica y económica que tienen los procordados. Y vamos a ver entonces la semana que viene los cefalocordados. Pero luego nos quedan todavía 2 semanas que vamos a trabajar con una serie de exposiciones con temas relacionados con lo que hemos visto. Yo les voy a pasar un conjunto de títulos, le voy a leer algunos de los que tengo, todavía no he terminado, necesito como unos 20 títulos, tengo apenas 12, me faltan 8 más, donde vamos a mezclar desde los artrópodos hasta los cefalocordados, hasta los túnicos, hasta los cordados. Entonces, la idea es que ustedes en el equipo, los equipos que ya tienen constituido, elaboren un informe con el tema que escojan. Ustedes van a tener 20 temas, van a escoger uno, bueno, van a escoger 3, porque como van a coincidir algunos equipos, yo tengo que hacer la selección. Si a un equipo escogieron 3 de los 20, le asigno un tema a un equipo, otro a otro, pero sí quiero que ustedes más o menos decidan qué tipo de tema les interesa. Yo quiero darles esa libertad, pero si les permito que ustedes escojan uno solo, pues va a haber equipos que van a coincidir, entonces a quién se lo asigno. Por eso prefiero que escojan 3 temas y eso me permite, me da cierta libertad de poderles asignar los temas, pero dentro de los temas que ustedes les hayan seleccionado. Entonces, dentro de los títulos que tengo está el control de insectos usando pesticidas. Supongamos que a mí me tocó este tema
y yo lo voy a abordar de la siguiente manera. Primero, ¿por qué los pesticidas? Eso significa que hay alguien que sale de control y una manera de controlarlo es usando pesticidas. Sus progenitores, su mamá o su papá, cuando ven que hay cucarachas en la casa o que entran hormigas, pues va a la tienda y compra un Baygon o otro insecticida o otro pesticida y lo aplica en la casa. Pero eso tiene consecuencias. En primera instancia, mata a los insectos. Hay pesticidas que son para insectos voladores porque tienen una posibilidad de gasificarse más fácilmente, otros son más, precipitan y quedan depositados en el suelo y son orientados hacia las hormigas, cucarachas, arañas, etc. Entonces tenemos distintos tipos de pesticidas, pero la durabilidad de ellos es relativa. A las pocas semanas otra vez vuelve la invasión de cucarachas o de hormigas. Entonces, además, tenemos el proceso de selección natural. Cuando yo elimino algunos organismos, puede ocurrir que alguno sea resistente al pesticida y ese empieza a reproducirse y las generaciones futuras pues no las voy a poder controlar con el pesticida. Voy a tener que buscar pesticidas distintos para poder controlar los organismos que se hicieron resistentes al pesticida, igual que ocurre con los antibióticos. Entonces, esta problemática es lo que yo voy a ejemplificar con la exposición que me toca dar de los pesticidas. ¿Cuáles son los insectos que suelen constituir problemas o cuáles son los artrópodos? También tenemos invasiones de arañas o alacranes que constituyen un motivo para que la gente use pesticidas, tipos de pesticidas que hay, cómo funcionan y el problema que tenemos con la resistencia. Los organismos que tratamos de controlar sufren mutaciones y esas mutaciones permiten generar enzimas que descompongan el pesticida. Entonces, de estos temas es lo que me tocaría a mí hablar si me asignaran el tema de control de insectos usando pesticidas. Además, también pudiéramos hablar de la manera como se aplican. En el caso de las casas, pues ellos vienen en atomizadores, pero en el caso de las grandes plantaciones hay que usar aviones para arrojar los pesticidas, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo un tema puede ser abordado con aspectos que interesan a la comunidad. Lo importante es que ustedes sean capaces de así como vamos a exponer este tema en el curso, ustedes pueden exponer cualquier tema en una escuela. Pongamos que como parte de la vinculación que la profesora Sandra Solórzano y su equipo de profesores organiza en la facultad, se ha decidido que vamos a visitar escuelas y vamos a exponerles una serie de temas que la dirección de la escuela escoja, ¿no? También le damos la libertad al director de que de una serie de temas que ustedes han preparado, el director de la escuela escoge algunos y ustedes van a ver de visita a la escuela, si ya se llevan sus láminas en PowerPoint y pues hacen la exposición con los niños. Y esto va a servir a su vez para estimular a que los estudiantes de las escuelas y de los colegios eventualmente quieran ser biólogos y vengan a la facultad como futuros estudiantes. Entonces se dan cuenta que las cosas que hacemos aquí en esta asignatura después tienen repercusiones a futuro y puede tener un impacto social importante, tanto para buscar futuros biólogos entre los estudiantes de bachillerato o ustedes mismos en sus familias sean capaces de la conversación que tenemos en la mesa o con los primos, los tíos, los padres, los hermanos, uno pues puede estimular conversaciones y transmitir los conocimientos que nos dan en la facultad hacia la comunidad. Sobre todo en la parte que más nos está afectando, como son la pandemia, ¿no? que tenemos en este momento. Bien, entonces, el primer tema era el control de insectos usando pesticidas. El segundo tema, control de insectos usando parasitoides, son unas avispas muy eficientes en localizar a las víctimas. La víctima le inyectan huevos, que el huevo se va a desarrollar como larva y se va a comer al insecto que estamos que fue invadido por el huevo
y lo va a matar, ¿no? Entonces, los parasitoides son sumamente efectivos en el control de plagas y por eso interesa pues que este tema de cómo las avispas pueden ser usadas como controladores de insectos sin usar pesticidas. Otro tema es el papel ecológico de los insectos. Algunos insectos pues polinizan flores, otros comen otros insectos, en ese sentido pues son controladores de las poblaciones. Otros insectos causan mucho daño, como las langostas, comen vegetales. Otros pues tienen colonias, unas colonias muy elaboradas, como las abejas, las hormigas, las termitas. Entonces, el papel ecológico, ¿qué papel juegan los insectos en el ecosistema? Igualmente, el papel ecológico de las holoturias y de los equinodermos y de los asteroideos. Ya veíamos que los asteroideos funcionan como depredadores tope y en ese sentido, pues, constituyen un elemento fundamental en los ecosistemas. Para que el ecosistema mantenga su biodiversidad y su funcionamiento, hace falta que los depredadores tope estén presentes y las estrellas de mar pues juegan ese papel. Igualmente los equinoideos, son los erizos, consumen vegetales y animales en el sustrato y ayudan a liberar espacio para que otras especies colonicen y se mantiene la biodiversidad. Entonces, el papel ecológico de insectos, holoturios, equinodermos y asteroideos son 4 temas que forman parte de la lista. Insectos problemáticos al hombre. ¿En qué sentido son problemáticos? En las langostas, los zancudos, las moscas, ellos constituyen amenazas de diverso tipo para el hombre, y ustedes van a usar ejemplos que ponen en evidencia qué pasa con ese grupo de insectos y por qué constituyen un problema y cómo se han tratado de controlar hasta ahora, ¿no? Insectos como alimento de otros animales. Ustedes conocen el oso hormiguero, ¿verdad? Dime, Yuseli, ¿has visto el oso hormiguero alguna vez? Solo por imagen. Ok, pero no, ellos tienen una boca muy estirada y una lengua muy larga, tubular. Ellos introducen la lengua dentro del hormiguero y las hormigas se le pegan a la lengua. La lengua es pegajosa y ellos retraen la lengua y absorben las hormigas que quedaron pegadas. Entonces, este animal pues se alimenta de insectos, pero hay otros organismos que también comen insectos. Los murciélagos pueden consumir enorme cantidad de insectos diariamente y sobre todo insectos voladores tipo polillas, tipo zancudos, que son activos de noche. Entonces, me interesa que destaquen ese hecho, ¿no? Cómo hay mamíferos que comen insectos, y pudiera haber también los peces, ¿no? Los peces en los ríos, pues comen insectos. Y en ese sentido, pues los insectos como fuente de alimento importante en el ecosistema. En el caso de la acuicultura, el otro tema dice insectos como posibles sustitutos de la harina de pescado en la preparación de alimento balanceado. Ustedes saben que la harina de pescado es la fuente proteica fundamental de los balanceados en el mundo, pero se hace con pescado. Hay que pescar, y muchas veces se hace con desechos, pero la gran mayoría de la harina de pescado, la mayor proporción, se hace con el cuerpo entero de ciertos organismos tipo anchoveta, como una especie de sardinita. Entonces, en lugar de usarlo para consumo humano, lo usamos para producir harina. Y esto se considera pues, que es un desperdicio. Cada vez la demanda aumenta en la medida que la población humana crece y hay que buscar otras fuentes alternativas de proteínas. Los insectos, sobre todo los insectos de la familia del orden Diptera,
Las moscas, acuérdense que los dípteros son holometábolos. Ellos pasan por una etapa, el huevo da origen a un gusano, y el gusano va a una etapa de pupa inmóvil y se transforma, se metamorfiza en un organismo volador, como la mosca. Entonces, a nivel del gusano, se puede criar con facilidad usando harinas. Entonces podemos generar grandes cantidades de insectos que me transforman el carbohidrato de la harina en proteínas. Y hay una fuente de nitrógeno, ¿no? La harina tiene muy poco nitrógeno, hay que suministrar una fuente de nitrógeno que me gustaría saber cuál es, la voy a averiguar. Puede ser que haya bacterias asociadas con ellos, bacterias nitrificantes que toman el nitrógeno del aire. No estoy seguro, estoy lanzando una hipótesis, ¿no? Porque me sorprende cómo uno puede dejar una funda con harina en la despensa de la casa y se le deja mucho tiempo, de repente empiezan a aparecer gorgojos, coleópteros, creciendo en la harina. Igualmente cuando dejamos granos tipo frijol, lentejas, mucho tiempo, empiezan a aparecer gorgojos. Seguramente esos huevos estaban allí, no es que llegan por generación espontánea, y pues crecen, ¿no? Crecen sin agua. Eso es lo curioso, ¿no? ¿Cuánta agua puede haber en la harina? Y sin embargo, los bichos están felices allí, creciendo, reproduciéndose. Entonces, esto ha permitido pues cultivar estos insectos fácilmente y luego secarlos, molerlos y producir harina de insectos. Entonces, este proceso es lo que constituye pues, el tema de esta exposición. Otro tema es el uso de larvas de equinodermos como alimento de otras larvas en cultivo. El cultivo de organismos acuáticos conlleva a que la etapa larvaria de muchos de ellos, ya sean peces, sean camarones, sean equinodermos como los holoturios o los erizos que se cultivan, esa etapa larvaria hay que alimentarlas. Y la alimentación, en el caso de los moluscos y los equinodermos, es a base de plancton, de fitoplancton. Pero cuando son animales carnívoros, como los cangrejos, las langostas, los camarones, hay que usar una parte de su vida, ellos consumen algas, microalgas, pero otra parte consumen zooplancton. El zooplancton más típico es las artemias, los quistes de artemia que al eclosionar forman un náupleo, pero el náupleo tiene un tamaño determinado. Si la boca del organismo que yo tengo que alimentar es más pequeña que el náupleo de la artemia, pues no me sirve la artemia. Tengo que buscar alternativas, y una alternativa son el uso de los equinodermos, el uso de las larvas, de los cigotes se transforman en una larva ophioplúteo en el caso de los erizos o auricularia en el caso de los holoturios. Entonces, estas larvas se pueden usar para alimentar organismos. Yo usaba Ophiopluteus para alimentar los cangrejos, las larvas de cangrejos que tenían, y me funcionaban muy bien, pues eran mucho más pequeños que los náuplios artemios. Ok, el otro tema se llama grupos de animales más representativos del plancton en ambientes marinos. El plancton va a cambiar entre un lago y el mar. En los ríos hay muy poco plancton. Pero en el mar el plancton está constituido por una serie de organismos. Ya vimos que una buena parte de ellos son los copépodos. Acabamos de ver los apendiculados, que forman otra parte importante, los cladóceros, las larvas de peces, las larvas de insectos, insectos no hay en el mar, las larvas de anélidos, las larvas de moluscos. Pero en los ríos, en los lagos, el plancton cambia. Los copépodos también son importantes, pero también los cladóceros son muy importantes. Los anélidos van a ser menos importantes, y lo que quiero es que ejemplifiquen qué constituyen el plancton en el mar y qué constituye el plancton en un lago, y con fotos de ellos, ¿no? Describiendo el tipo de organismos
que forman parte, ¿no? Igualmente, ¿qué constituye la fauna de un río? La fauna de invertebrados de un río. Bueno, estos son dos trabajos, ¿no? El grupo de animales referentes del plancton marino y grupo de animales referentes del plancton lacustre. Y finalmente, ¿qué constituye la fauna de invertebrados de los ríos? Van a ver que, a diferencia del mar, los ríos tienen una enorme cantidad de insectos. Algunos, como los efemerópteros, son curiosos, pasan una gran parte de su vida como larvas en el río y luego cuando van a convertirse, se transforman en adultos, duran 24 horas. No se alimentan, solamente se reproducen y mueren a las 24 horas. Por eso el nombre, efímeros, ¿no? Son efemeróptera, es el nombre de los insectos, ¿no? Entonces, bueno, llevo 13 títulos, me faltan 7 más para poderles dar diversidad de temas a ustedes y comenzaríamos las exposiciones el día viernes de la semana que viene. Yo esta tarde les voy a pasar a su WhatsApp y lo voy a poner también, lo cuelgo en el aula virtual, en la lista de temas para que los equipos me notifiquen 3 temas escogidos por ustedes y yo enseguida pues les voy a dar la escogencia para asignarle a cada equipo los temas definitivos y que los vayan preparando. Tienen pues entonces varias semanas, porque empezaremos el viernes de la semana que viene, pero vamos a tomarnos por lo menos 2 semanas. Espero que cada equipo tenga una exposición de 10 a 15 minutos, que es bastante. Y con eso pues terminaríamos el semestre con esta revisión general de la materia, ¿no? Sobre todo el segundo ciclo de la materia que tiene pues artrópodos, equinodermos y cordados. Bueno, jóvenes, ¿algún comentario, alguna duda? Hoy están más calladitos que nunca. Bueno, mientras suenen las dudas, vamos a pasar la lista. Ana Mariuxi, Luis Miguel Ávila, Jordi Bailón. Profesor, Sonia Benito presente, es que no puede activar el audio. Ana Mariuxi. Sí, sí. Ok, ya. Maite Milena está en una salida de campo. Luis Miguel Ávila, Jordi Bailón, Luigi Josué Basurto, Lady Milena, Pierina está en la salida de campo, Nicole Monserrate, Presente. Pierina Milenka, Edwin Adrián, Melanie Nicole, Presente. Melanie Nicole, Damaris Nicole, Seriane Yamen, William Josué. Presente. Seriane está presente, ¿eh? Ok. Williams, Charis, Carlos Eduardo está presente, Julián Alberto. Julián no tiene internet. Ok. María Lucía. Melanie está, Aida Melanie está de salida de campo. Nayeli Estefanía. Presente. Franci Mileni. Buenos días, profe, presente. Jocelyn Nicole. Debbie Yandri. Michael Leonardo. Nicole Monserrate. Alison Adriana. Presente. Jennifer Beatriz. Christopher Javier. Presente. Christian Jonathan. Dixon Yariel. Melanie Nicole.
Ámbar Nicole, Presente. Génesis Valentina, Yusel Elizabeth, Presente. Juan Pablo, Presente, buenos días. buenos días. Kevin José, Kevin, Carlos Javier Santana está presente. Presente. Alison Michelle, Oscar Joan. Oscar retiró la materia. Y bueno, no ha vuelto más, así que... Profesores, Pico López Génesis también estuvo, pero se le terminaron sus megas. Ok, ya le puse la asistencia. Hernández Lucía, profe. ¿Bien, perdón? ¿Bien? Hernández Lucía. Fernández Lucía. Sí, profe, por favor. Lucía Profesor Castro Alarcón, por Castro, Alarcón, Pierina Milenka. Bien, sí. ya que me faltan todavía. Alison Michelle, María Belén, José Hugo, Yera Yair y Buenos Odalis. días, Zambrano Alarcón Gerard. Yera Yair, ajá. Y Sí, Odalis. presente. ¿No está? Presente. Odalis. Cedeño Damaris, profesor. Perdón, Cedeño Damaris. Sí. Cedeño Damaris Nicole. Bien. Profesor Jurado Bravo también me dijo que tenía problemas de conexión. ¿Quién te dijo de nuevo? Dime, por favor. Jurado Bravo. Bravo. Jurado Bravo. Jurado Bravo. Ok. De Villandri. Bien. ¿Hay alguien más que tenga problemas o que... Profe, Dime. Nicole López también estaba en la sala, pero tuvo problemas de conexión. López, Miscol Monserrate. Perfecto. Ya, listo. Bueno, ¿alguien más? Ok. Ya. Bueno, jóvenes, si no hay comentarios, no hay dudas sobre los temas. ¿Hay algo que quieran mencionar? De nuevo, las exposiciones son de 10 minutos. Las deben presentar en un PowerPoint. Me imagino que para ustedes pues, no es novedad. Seguramente han hecho esto con frecuencia. Bueno, no hay más comentarios, no hay dudas, entonces nos vemos la semana que viene. En los deberes sobre artrópodos equinodermos se los voy a pasar a su WhatsApp y el aula virtual lo que no quiere es que se les junten demasiadas cosas. Entonces, hoy les voy a pasar los deberes de la semana que viene. Vamos a espaciarlos. Un deber sobre artrópodos va a ser para la semana que viene, la siguiente semana el deber sobre equinodermos y la última el deber sobre... son 3 deberes, no, vamos a tener equinodermos y cordados, uno, artrópodos otro y la exposición otra. Esas son las 3 notas que necesitamos para este segundo ciclo del semestre y con eso pues lo que nos queda en final, el segundo parcial que va a ocurrir la última semana de agosto.
yo le pasé a su WhatsApp el esquema que acaba de aprobar el Consejo Universitario, donde adelantaron los exámenes parciales una semana. Era la segunda semana de septiembre, lo pasaron a la última semana de agosto. Bueno, si no hay comentarios ni dudas, paremos entonces y nos volvemos a ver el día jueves. Cualquier cosa, me escriben o me llaman por teléfono y conversamos. Hasta luego. Gracias, profe. Pase buen día.